Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Aquí desde mi hogar, un lugar donde me crié prácticamente 25 años de mi vida, en una de las habitaciones. No estoy en la comodidad de mi hogar, ahí en mi escritorio. Estoy de trípode en mi mano. Y bueno, la intención es poder compartir. Hoy no pude estar en mi casa por motivos laborales y algunas cosas más que tengo que hacer. Por eso voy a aprovechar este tiempo porque quiero terminar lo que ese día estaba hablando. Hablé sobre los fariseos, eso lo vimos el día viernes y quiero continuar. Hay algunas cosas que dejé en el aire y para todas aquellas personas que siguen estas enseñanzas, el día de hoy vamos a tratar de terminar lo más pronto posible. Bien, el título de hoy es Los fariseos, las sinagogas y el griego koiné. ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, los tres se entrelazan, a mi punto de vista. Los tres tienen mucho que ver en la historia del cristianismo. Saludos, Brian. Bueno, y hoy día vamos a estudiarlo, ¿sí? Muy bien. Vamos a empezar con el libro de Daniel, capítulo 11, verso 2 y 3. Dice, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Daniel profetiza el reinado de Alejandro Magno. Alejandro Magno, aunque no aparece literalmente con el nombre Alejandro Magno en el libro de Daniel, ni en toda la Biblia, sí es parte del cumplimiento profético que el Señor le da a Nabucodonosor a través de un sueño. Daniel lo interpreta y cuando esto ocurre, Babilonia gobernaba sobre el mundo. Pero Babilonia iba a quedar desplazado por Persia. Persia luego es conquistado por Grecia a través de Alejandro Magno. Y este rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad, es Alejandro Magno. Luego, en Daniel capítulo 8, podemos ver cómo a él se le identifica como un macho cabrío. En fin, es un estudio muy buenísimo que tú lo puedes hacer. Y el asunto aquí con Alejandro Magno es que él trae una cultura helenista. ¿Qué es la cultura helenista? Es una cultura griega donde se imponía todas las prácticas que los griegos hacían. Como parte de su gobierno y como un rey poderoso, él impuso su forma de vivir, su forma de ver la vida y su idioma, entre otras cosas más. Pero como he puesto en el título aquí, que vamos a hablar sobre el griego koiné, ¿qué tiene que ver el griego koiné? Bueno, el griego koiné, Alejandro Magno lo impuso como una lengua universal en todos los reinos donde él conquistaba, en el Mediterráneo. Él impuso esta lengua como una lengua popular. Grecia tenía su lengua griega, ¿verdad? Un griego más sofisticado, pero él combinó, porque habían 4 dialectos en Grecia, pero combinó 2 dialectos entre los cuales se utilizó para beneficio de toda la gente, no solamente de las personas que dominaban un lenguaje más sofisticado, sino que ahora también lo podían hablar los campesinos, los pescadores, gente que no tenía recursos como los que sí tenían. O sea, esto era abierto tanto para intelectuales como para indoctos. Entonces, Alejandro Magno unificó la lengua y en cada país y en cada nación donde él conquistaba, él imponía esto. O sea, la cultura helenista es una imposición de Alejandro Magno por el poder que él tenía. ¿Esto qué tiene que ver
con los fariseos? ¿Qué tiene que ver con el cristianismo? ¿Qué tiene que ver? Bueno, tiene mucho que ver. Ya te hablé un poco de el griego koiné, ahora te voy a hablar un poco de las sinagogas, pero de aquí voy a seguir hablando del griego koiné. Las sinagogas aparecen después del exilio babilónico. ¿Por qué? Porque Babilonia destruyó el templo. Para conquistar Babilonia, Israel, hubieron 2 etapas. En la última etapa es donde destruye todo, y allí entran los personajes dados en Daniel: Cedrac, Mesac y Abednego y Daniel. Estos hombres eran de la realeza, eran de un linaje real. Por lo tanto, Dios utilizó a estos hombres, sobre todo a Daniel, para traer bendición en el reinado de Nabucodonosor y para usar a Nabucodonosor a través del sueño que Daniel interpretó. Dios así lo permitió. Ahora, ¿por qué Babilonia conquistó Israel si Israel era el pueblo de Dios? Bueno, Israel pecaba constantemente y Dios le estaba dando oportunidad tras oportunidad, pero tanto el reino del norte como del sur hacían sus cosas y estaban metidos en problemas y permitían la adoración a dioses, profanaban el templo, se permitía lo bueno como lo malo, no había una correcta relación con el Señor, no lo agradaban en su totalidad, y Dios dijo, bueno, yo permitiré que Babilonia los conquiste, y así fue. Es en esa etapa en donde los judíos se quedaron sin templo, donde era su centro de adoración, que empiezan a nacer las primeras sinagogas, que eran centros de estudio y de adoración. La gente se reunía a estudiar la Torá y a orar y a vivir en comunidad. ¿Por qué? Porque no existía el templo, ya no se podía ir ahí a adorar a Dios. Y ellos, como comunidad judía, a pesar de que eran pecadores, necesitaban un lugar para poder encontrarse con Dios y con su palabra. Es entonces cuando las sinagogas tienen relevancia en el mundo. Y aquí también viene la palabra que expliqué la vez pasada, que es la diáspora. La diáspora significa dispersión. Los judíos en ese tiempo, cuando fueron conquistados, también fueron esparcidos. Entonces los judíos se iban por acá, por Egipto, los judíos se iban por acá, por Italia, los judíos se iban por todos lados. Y como los judíos tenían una cultura de adoración, empezaron a crear comunidades judías. Y entre esas comunidades se levantaban personas que construían sinagogas y habían líderes, etc. Entonces, en la diáspora se hace este tipo de cosas. Estas construcciones que esto incluso trasciende hasta la época de Jesús, porque Jesús también predicaba en las sinagogas. Ok, ya te expliqué un poco del griego koiné, te expliqué un poco de las sinagogas, y ahora, ¿qué tiene que ver esto con los fariseos? Bueno, los fariseos, con los saduceos, que también estuvimos hablando, son personajes que pertenecían al Sanedrín. No aparecen en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo, en los Evangelios especialmente, y también en parte de los Hechos. Pero estos hombres no eran malos, se contaminaron. Eran parte de un plan divino, pero se dejaron influenciar por diferentes maneras de pensar y por la política. Los saduceos, ese día vimos que eran más pensantes, eran judíos helenistas, los fariseos no, era la contraparte. Ellos querían cuidar al pueblo de que los judíos se helenizaran, y no solamente era la lengua griego o griega, pero el griego koiné. No querían cuidar a los judíos de que dejaran de hablar el hebreo por hablar el griego, no. Ese no era el temor de los fariseos, sino que ellos tuvieran sus costumbres de ir a gimnasios, de adorar a dioses paganos, de creer en la mitología griega y, en fin, descartando a Dios. Entonces ellos, en su afán por que el pueblo judío no se helenizara, empezaron a ser estrictos con la ley y a buscar la santidad. Y está bien, todo lo vemos genial.
Pero Jesús más adelante lo demanda y dice, ustedes agregan cosas invalidando la palabra de Dios, colocando sus mandamientos humanos y siguiendo las tradiciones que ustedes mismos han creado. Las tradiciones de los ancianos, como el lavarse las manos, etc. Jesús incluso les dice, no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre lo que lo contamina. Jesús ataca esta filosofía de los fariseos porque ellos habían empezado bien, pero estaban terminando muy mal. Y sí, los fariseos tuvieron una etapa. El punto es que quiero unir estos 3 puntos, ¿ya? ¿Qué tiene que ver el griego koiné, las sinagogas y los fariseos? El griego koiné es súper importante porque aunque Alejandro Magno no sabía que estaba siendo utilizado por Dios, era una persona que estaba siendo utilizada por Dios. Él conquistó Persia, helenizó al mundo, no solamente implantando su cultura de filosofías y de artes y de gimnasios, sino que esa lengua popular, el griego koiné, hizo que más adelante las personas pudieran a través de esta lengua comprender el evangelio. Meditaba hace poco y decía, bueno, está bien ya, pero ¿y qué tiene que ver? Porque miren qué tremendo, porque los judíos estaban perdiendo su lenguaje, ellos ya estaban olvidando en su esclavitud, en la diáspora, ellos ya estaban asemejándose a la lengua de los lugares donde estaban. Pero cuando Alejandro Magno implanta o impone el griego koiné, ellos lo aprenden y de ahí nace la Septuaginta. Eso ocurre en Egipto, en Alejandría. Los que estudian saben que la Septuaginta es la primera Biblia traducida del hebreo al griego, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que el rey de Egipto, Ptolomeo, él dice, yo necesito la Biblia en griego. O sea, tradúcemelo, ¿verdad? Y por tradición se dice de que 72 ancianos tradujeron la Biblia o la Torá y todo lo que compone el Antiguo Testamento del hebreo al griego koiné, al lenguaje popular. Y para que ahora entiendas un poquito más y te emociones, el griego koiné era como el inglés en la actualidad, que donde tú vas tienes que hablar inglés. Y siempre las puertas están abiertas para la gente que habla inglés, ¿verdad? En ese tiempo el inglés era el griego koiné. Todo el mundo tenía que hablar el griego koiné y definitivamente lo hablaban. Era un lenguaje muy popular, muy fácil. Incluso era como más o menos asemejar nuestro lenguaje, que podemos tener palabras un poquito más a nuestra edad y hablar con un niño. A un niño no le vas a decir palabras, ¿verdad? Difíciles, tienes que ponerte a su nivel. Algo así era. El griego koiné era colocarnos a un nivel más bajo que todas las personas podían comprender. Y es por eso que el griego koiné que impuso Alejandro Magno fue una bendición. Porque imagínense ustedes, el mundo, cada quien con su lengua, los hebreos, los judíos con su lengua, y ya algunas zonas con el griego koiné. Pero fue tanto el impacto del griego koiné que si nos hubiéramos quedado, o en este caso los judíos hubieran quedado con su lenguaje normal, no hubieran llegado con el evangelio más adelante el apóstol Pablo, Juan, Lucas, en fin. El apóstol Pablo escribe sus cartas en griego. El apóstol Juan, escribe su evangelio en griego. El Nuevo Testamento en general se escribe en griego. Y esto hacía de que la gente de todo el mundo que estaba helenizado con la lengua pudieran comprender. Imagínense que no hubiera habido esa helenización. La gente hubiera mirado y dice, ¿qué es esto? No entiendo la lengua. Pero gracias al lenguaje, gracias a esta helenización, que las personas pueden acceder
a las Escrituras. Es una bendición. Una bendición que Alejandro Magno no lo comprendió en su tiempo. No lo supo. Nosotros sí, y agradecemos a Dios porque usó a un hombre que era pagano para que nosotros podamos tener ahora los textos originales. Es más, si hubieran personas que dicen, no, la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, es una mentira, que la gente no existió, porque he escuchado a muchas personas así, que dicen, no, Pablo no existió, es una idea, nada más, Jesús no existió. Existen miles de copias del Nuevo Testamento, originales, escritas en griego. Imagínense. Y lo último del Mar Muerto, con los esenios. Esto es tremendo. Hay mucha evidencia de que las Escrituras son reales, porque no hay una copita por ahí, 2, 3, 10, 100, no, miles de copias. Las sinagogas. Las sinagogas eran el lugar donde los fariseos se concentraban. Allí ellos enseñaban, ellos utilizaron esos centros de estudio, abrieron escuelas de estudio para interpretar la ley. Ellos eran personas interpretativas, ellos creían que en la ley podía encontrarse principios para vivir una vida buena y próspera y para vivir una vida saludable en general. El griego koiné, como las sinagogas, forman parte del cristianismo. Y tú dirás, ¿pero qué tiene que ver la sinagoga, el griego koiné? Bueno, el griego koiné con las sinagogas hicieron de que el cristianismo avanzara. Ya les expliqué del lenguaje, pero de las sinagogas les voy a explicar ahorita. Hechos, capítulo 13 y 14, dice, ellos pasando de Pergue llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Está hablando el apóstol Pablo. Hechos 14:1 dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Hechos capítulo 17 del 1 al 2, pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Hechos 18:4 dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Les he dado unos versos de los muchos más que hay. Miren, las sinagogas eran centros de adoración que se habían hecho desde mucho antes de que apareciera Jesucristo. Y estos centros fueron los que utilizó Pablo para llevar el evangelio. O sea, Pablo no iba a un lugar, no iba a Tesalónica a decir, a ver, vamos a hablar al aire libre solamente. No, él utilizaba las sinagogas, porque la sinagoga no solamente se encontraba en Israel, sino que se encontraba en lugares paganos, en naciones paganas, donde habían judíos, ¿verdad? Lo hemos leído. Habían judíos en tal lugar, en la sinagoga, y se reunían hasta griegos. Porque en la diáspora, con la dispersión de los judíos se establecieron en muchos lugares, hasta en lugares paganos. Y Pablo utilizó las sinagogas que aparecieron siglos atrás, 2, 3 siglos atrás, para poder predicar el evangelio, y ahí discutía con los judíos. Muchos creían en el evangelio, algunos no, algunos renegaban, algunos cuestionaban, y Pablo constantemente estaba siendo perseguido, no era aceptado. Pero qué bendición que estas sinagogas hayan sido lugares donde Pablo utilizó para predicar de Cristo. Los fariseos lo utilizaban para hablar de la Torá. ¿Qué pasa? Que los fariseos, para Jesús, no eran malos, eran personajes admirables. Yo les voy a leer esto. Mateo 23, del verso 2 al 3 dice, en la cátedra de Moisés, se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Miren, Jesús está diciendo, todo lo que ellos digan, guárdenlo y háganlo. Antes de, dice,
en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Qué es la cátedra de Moisés? Es el estudio de la Torá. Y se acostumbraba en la sinagoga donde los fariseos enseñaban que el maestro, quien estaba al frente enseñando, se sentara en un lugar que era llamado el asiento de Moisés, porque desde allí se podía enseñar la palabra de Dios, la Torá. Jesús dice, en la cátedra de Moisés, como una escuela, ¿verdad?, se sientan los escribas y los fariseos. Y ellos enseñan cosas. Y ustedes deben ¿de qué? De guardar todo lo que les digan, porque están haciendo bien, ellos enseñan. Y está genial que la gente enseñe. Ojo que cuando alguien que tiene ese espíritu de fariseo habla cosas que la Biblia dice. Hace rato vi un meme chistoso y lo compartía y que lo compartió un amigo que tengo en Facebook que decía el fariseo viendo cómo juzgas a las personas, ¿verdad?, sin leer la Biblia, o sea, y él se decepciona porque los fariseos juzgaban porque sabían mucho. Ellos decían, está mal, ¿no? Porque ellos sabían que la ley decía que estaba mal, solo que ellos habían olvidado algo que de aquí vamos a ver, ¿no? Pero Jesús dice, todo lo que ellos digan que hagan, ustedes háganlo, guárdenlo. Pero dice, no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dicen y no hacen. Ese es el problema de los fariseos actuales, que pueden decir muchas cosas bonitas, pero no hacen lo que dicen. ¿Y cuántos de nosotros no hemos caído en eso? ¿Cuántos hemos sido muy buenos predicadores y hemos hecho que la gente se emocione y diga qué tremenda esta palabra, pero de pronto tú no haces eso que has predicado? Y ahí vienen las pruebas, ¿verdad? Para ver si estás realmente diciendo lo que, o estás viviendo lo que dices. Las pruebas mayormente vienen porque, bueno, eso es lo que yo he descubierto a lo largo de mi vida cristiana, que ya son 11 años, del 12 de agosto cumplí 11 años de nacido. La mayoría de pruebas que a veces pasamos es porque decimos que podemos hacer algo y lo publicamos. Algunas veces porque somos muy fáciles de hablar y sentirnos capaces. Entonces las pruebas, la mayoría de veces, es porque somos muy hablantines, ¿no? Y hay que hablar lo que vivimos y hay que procurar hacerlo. Sé que las enseñanzas o un maestro que trata de explicarte la historia, claro que tiene que hablar cada rato y no necesariamente es porque lo vivió, sino porque está hablando la historia que pasó. Pero cuando alguien se ponga al frente pretendiendo aconsejar algo que la gente debe hacer, pero no lo hace, hay que tener bastante correa para decir, yo tengo autoridad para hablarles estas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que pasaba con los fariseos. Los fariseos tenían mucho conocimiento, pero más que el conocimiento que estaba bueno, ellos imponían cargas que ellos no podían llevar. Y Jesús era diferente. En Hechos dice que él primero hacía y luego hablaba. Es la gran diferencia. Y los judíos, el pueblo lo nota. El pueblo siente cuando alguien está hablando con autoridad y cuando alguien dice, es un parlanchín. Dice, pero no hace. Entonces, el pueblo lo siente. Por eso es que el pueblo seguía a Jesús, porque él hablaba como quien tenía autoridad. No era como los fariseos. Pero en conocimiento eran tremendos, eran capos. Y es algo que creo que nosotros debemos hacer también, ¿no? Si tú te haces llamar fariseo o alguien te dice fariseo, procura de que esa persona que le esté diciendo fariseo sea un estudioso como los fariseos. Si no, no le digas fariseo porque estarías insultando a los fariseos. Muy bueno ese meme. Las observaciones, para ya ir terminando. Lo que Jesús dice es que ellos están en la cátedra enseñando, están en una escuela, dan cátedra, pero lamentablemente no hacen.
nosotros debemos buscar eso también. Dar cátedra, aprender. Pero lo que no debemos hacer es dejar de hacer lo que hablamos, de vivir una vida en amor, porque todo se resume en eso. Miren, hay muchas reglas, hay muchas cosas que cumplir, pero todo se resume en el amor. El amor tiene ese poder para hacer lo demás, lo que parece difícil. La Escritura dice algo muy hermoso, es una de las palabras que más me cautivan dentro de la Biblia y que me ha confrontado cada vez que me he creído algo o algo está mal en mi vida. Y quiero que por favor también lo notes en tu corazón. Dice la Escritura que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¡Wow! El conocimiento envanece, el amor edifica. Y esto es lo que señala Jesucristo. Ellos tenían mucho conocimiento, pero muy poco amor. Ellos preferían cumplir las leyes y sus leyes antes que amar. Él señala algo que es el problema de los fariseos: su hipocresía. No señala su santidad o la santidad que buscaban, no señala el conocimiento que tenían, no señala todo lo que ellos hacían, que era exigir a la gente a vivir como Dios dice en su palabra. No miraba eso, no lo observaba, sino que había un problema y era que eran hipócritas. Él no les dice, ustedes son unos farsantes, usted no, le dice hipócritas. Esa es la palabra clave. Y en Mateo podemos ver, si no me equivoco, está en el capítulo 22. Caramba, no le he notado aquí. A ver, déjenme confirmar para que no se vayan a perder. Ok. Mateo 22. A ver. No es Mateo 22. Ahí está, Mateo 23. Jesús acusa a los escribas y los fariseos. Allí, ustedes pueden leer todo el capítulo 23 y estudiarlo. Jesús habla sobre los fariseos, allí, de manera más clara. Solamente voy a tomar algunos puntos. El verso 13 dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. ¿Okay? Hipócritas. Ay de vosotros, ese es el verso 14, escribas y fariseos hipócritas. Otra vez. Porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Verso 22. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Verso 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y lo del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Después más adelante también dice, hipócritas, ¿por qué? Porque son sepulcros blanqueados, son como sepulcros blanqueados. En fin, le dice varias veces hipócritas. Ese era el problema de los fariseos. Y ese problema que tienen también hoy en día los fariseos actuales. Los fariseos contemporáneos son hipócritas. ¿Por qué? Porque dicen que son algo y no son. Dicen que hacen algo y no lo hacen. Ese es el fariseísmo actual. Y estamos llenos de fariseísmo, ¿verdad? Hasta se puede hacer una doctrina de cómo ser un gran fariseo. Porque la gente sabe cómo serlo, ¿verdad? Dios quiere que nosotros seamos diferentes. Cristo dijo, ustedes diezman, está bien también que lo hagan, pero ustedes no deben de dejar de hacer aquello que es tener compasión, que es tener justicia, que es tener fe. Es algo que nosotros debemos de procurar hacer constantemente. No debemos hacer como, aquí lo voy a repetir, 23, verso 23 dice, y dejáis lo más importante, la ley, la justicia, la misericordia y la fe. No debemos dejar eso. No debemos de dejar
la justicia, la misericordia y la fe. Eso es importante en nuestra vida cristiana. Hermanos, si quieres ser un fariseo, trata de estudiar, de leer, de investigar y llénate de la palabra. Pero en sus obras no las imites. ¿Ok? Porque ellos se identificaron como personas que no eran hacedoras, sino como solamente habladoras. Pero no todo está malo, porque hubieron fariseos que se convirtieron en cristianos, ¿sí? O que siguieron a Jesucristo. Y esos fariseos, aunque no son muchos, de los que se menciona aquí en la Biblia, fueron fariseos que son muy conocidos y muy importantes dentro de la historia del cristianismo. Es el primero, y para mí más importante, de la cual vamos a hablar un poquito más ahorita, es Nicodemo. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 3, ¿qué fue? Juan capítulo 3, verso 1 y 2 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Un principal de los judíos, un hombre de los fariseos. Este hombre vino de noche porque tenía temor que su grupo de fariseos se diera cuenta de que él estaba siendo conmovido por su vida. Escucha, este fariseo era un hombre importante. Dice, un principal, un hombre con poder. No era cualquiera. Para que tú seas un principal, has debido de tener mucha riqueza, mucho conocimiento, mucha fama. Nicodemo no era cualquiera y pertenecía a los fariseos. Pero este Nicodemo había visto a Jesús hacer y hablar muchas cosas. Y él se quedaba sorprendido porque todo lo que sabía no se asemejaba a lo que Cristo decía. Porque claro, Cristo era de quien él había tanto estudiado. Como fariseo, comprendía que había un Mesías que tenía que venir. Como fariseo, comprendía la resurrección de los muertos, comprendía los misterios, pero no sabía que este hombre, en su totalidad, no lo sabía, era el cumplimiento, y estaba queriendo investigar, porque este hombre tiene todas las características. Por eso es que se fue a verlo de noche y a preguntarle, y a decirle: Rabí, sabemos que has venido de Dios. En una le lanza esto como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús lo confronta. Le dice que nadie puede entrar al reino de los cielos si no ha nacido de nuevo, y empieza una larga conversación. Él dice: pero Señor, ¿cómo yo puedo nacer siendo ya viejo, meterme en el vientre de mi madre y nacer? Jesús dice: ¿eres tú maestro y no sabes esto? Jesús buscaba en él, como fariseo, que era conocedor de tantas cosas, que comprendiera esto. Y no halló en él esa revelación, ese conocimiento. Jesús le explica. Y ahí más adelante vemos lo que la mayoría de cristianos decimos: de tal manera amó Dios al mundo. Bueno, esto está en el contexto de Nicodemo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Se lo dice a Nicodemo. Lo que Jesús le estaba diciendo es: tú necesitas tener vida eterna, y para eso necesitas creer en mí, y a través de esa fe en mí, tú vas a nacer de nuevo. No por voluntad humana, porque lo que nace de humano, humano es. Pero lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Y Nicodemo estaba impactado y dice: ¿pero qué es esto? Y más adelante, él termina defendiendo delante de los fariseos a Jesucristo. El fariseo dice: ¿que también te convenció él? ¿Tú cómo sabes? Nicodemo reacciona. Y Nicodemo estuvo cuando José de Arimatea sacó el cuerpo, o pidió el cuerpo a Pilato de Jesucristo ya después de ser crucificado. Y Nicodemo vino con especias, con mirra, con aloe, a perfumar el cuerpo de Jesucristo. Primero vino de noche,
escondido. Luego lo defendió ya, como que se iba soltando. Lo defendió delante de los fariseos y luego ya fue más pública. Eso fue porque, imagínense, los fariseos y todo el Sanedrín estaban expectantes y viendo qué ocurría con Jesús. Y de pronto, Nicodemo estaba allí, embalsamando a Jesucristo. De ser alguien que tenía miedo de desagradar a la gente, a su grupo, pasó a ser un seguidor, un discípulo de Jesús. Y también José de Arimatea era considerado un fariseo, porque era parte del Sanedrín. Explícitamente no lo dice, pero él era parte del Sanedrín. Y él se convirtió en un discípulo de Jesucristo. No todos los fariseos fueron personas que rechazaron a Jesús, como normalmente lo vemos. Algunos fariseos sí abrieron los ojos. Jesús incluso comió en la casa de un fariseo llamado Simón. Pero los fariseos siempre estaban con esa, con juzgando, y decir, pero este hombre, si fuera realmente un profeta, no se dejara tocar por esta mujer que es pecadora. Jesús dice, oye, ¿tú qué tienes? Al que mucho se le perdona, mucho ama. Más adelante también vemos a otro fariseo muy conocido, que es el apóstol Pablo. Y él se convirtió de ser un perseguidor de la iglesia a ser un cristiano de cepa, un cristiano entregado, de ser un perseguidor a un evangelista. Él mismo lo narra, yo soy un fariseo hebreo de hebreos, un judío, pero entregado al Señor ahora. Jesús confrontó a fariseos, pero también utilizó su conocimiento. El apóstol Pablo era, como fariseo, era muy inteligente, muy conocedor, y se había criado a los pies de Gamaliel. Él había aprendido todo lo que sabía como fariseo de Gamaliel. Y Gamaliel era un hombre muy sabio, que aunque no tenemos más que un solo dicho de Gamaliel en el libro de los Hechos, se encuentra ubicado en el Tanaj, algunos escritos de los rabinos, y también aparte del Tanaj, no me acuerdo el otro nombre, pero bueno, el asunto es que los rabinos sabían quién era Gamaliel, ¿no? Porque ahora, ojo con lo que te voy a decir, los rabinos en la actualidad son los fariseos. Los fariseos como tal desaparecieron, pero dejaron su legado a lo que ahora encontramos en el pueblo de Israel, que son los rabinos, los rabís. Ellos siguen y estudian aún las enseñanzas de los fariseos. Y es más, puedo decir que son fariseos, pero no con el nombre fariseos, sino como rabinos. Es la religión actual en el pueblo de Israel. Hermanos, Dios puede convertir a un fariseo, que puede estar acá viéndome, en una persona conocedora de la Biblia, en un seguidor de Jesús. Puede el Señor utilizar tus conocimientos y convertirte en un hombre como el apóstol Pablo. Porque el Señor utiliza lo que tú tienes, lo que has estudiado. Si lo utiliza, Él lo sabe hacer. Todo importa. El griego koiné, las sinagogas y el conocimiento. Hermanos, que Dios les bendiga. Este ha sido el estudio de los fariseos y de todo lo que implica su tarea como fariseos y todo lo que necesitamos hoy aprender y valorar. Hoy en día, todo lo que tenemos en nuestras manos como una Biblia es gracias a miles de años de estudio. Personas que dieron su vida porque tú tengas una Biblia en tus manos, que pasaron persecución por traducir las Escrituras. Debemos nosotros de valorarlas. Gracias a Dios por este tiempo maravilloso y que Dios te bendiga. Cuídense mucho y ya estaremos en una transmisión desde mi casa hablando de otros temas interesantes. Bendiciones, cuídense.